En primer lugar, quiero poner en valor el hecho no habitual que en este trámite legislativo los grupos parlamentarios contemos con 2 turnos de intervención. Habitualmente, debates complejos, difíciles, de la misma dimensión del que estamos procediendo esta mañana, los resolvemos con una intervención por grupo de 10 minutos. El presidente de la Comisión tuvo a bien a plantear en la reunión de mesa de portavoces esta posibilidad y, en términos precisamente de un mejor debate democrático y de un mayor control por parte de la opinión pública de la propia discusión legislativa, creo que esta es una medida que nos garantiza esa calidad y ojalá en otros proyectos de ley lo pudiésemos hacer. Y ahí lo quiero, insisto, poner en valor. Y quiero también poner en valor porque con el Grupo Popular y con el Gobierno hemos alcanzado acuerdos en materias importantes que creo que mejoran sustancialmente el texto que el Gobierno aprobó en su día y que en ningún caso este conjunto de enmiendas pueden ser interpretadas en clave regresiva de los derechos de las personas trabajadoras. Y sobre ello voy a profundizar en esta primera parte de mi intervención. En la medida también, pero que otros portavoces han hecho consideraciones de carácter más general sobre la reforma, a eso insistir en las ideas que Convergencia y Unió viene insistiendo desde el primer momento en esta materia. Mi grupo comparte globalmente la orientación de la reforma, porque parte de un diagnóstico sobre los problemas de nuestro mercado de trabajo que son compartidos desde hace mucho tiempo por prácticamente todo el mundo que observa las relaciones laborales en España. Y, vistas las reformas laborales que se han producido cuando las mayorías que han gobernado en España han sido distintas a la actual mayoría, las orientaciones partían de ese mismo diagnóstico. Y ahí me refiero a la reforma laboral de 1994 y a las reformas laborales del año 2006 o a las reformas laborales del año 2010 y la 2011. Porque, señorías, lo que sí sabemos es que el marco que viene funcionando en España desde 1980, consagrado en el Estatuto de los Trabajadores, ha sido incapaz, incluso en los mejores momentos del funcionamiento de la economía española, de situarnos en las medias de empleo, en las medias de tasas de actividad, de tasas de desempleo de los países de nuestro entorno. En la fase más alta del ciclo económico, nuestro desempleo se continúa moviendo en el 8% y habitualmente hemos estado de medias entre el 16 y el 17. Por tanto, hay problemas en la regulación del derecho del trabajo. No exclusivamente, claro que no. Ojalá el problema de desempleo lo resolviésemos por la vía de la modificación de la ley a través del BOE, pero sabemos que tenemos problemas. Y desde 1994, insisto, las reformas que hemos impulsado han ido en la misma dirección. Una dirección que es compartida por los planteamientos que promueve la Unión Europea. Todos los países de nuestro entorno, incluidos los países más avanzados, que son los países escandinavos, han introducido reformas de este tenor. Por ejemplo, para ir a un extremo conceptualmente muy contundente, en el caso de Dinamarca, donde no existe indemnización por despido. Es cierto, pero, que en esos países se ha asumido con mucha más fuerza y eficacia que lo que hemos asumido en España, que la protección al trabajador ocupado no está tanto en hacer difícil que se le despida por la vía de los costes del despido, sino en la capacidad de volverle a encontrar trabajo. Y eso acompañado de mercados de trabajo y economías muy abiertas, muy flexibles, muy capaces de generar empleo y políticas públicas muy solventes para acompañar a los desempleados. Ahí, señorías, el punto de discrepancia que mi grupo mantiene con el Gobierno es la configuración del presupuesto general del Estado, que reduce en más de 1.500 millones de euros esas políticas y que debilita esa pata de la seguridad que cualquier reforma que introduzca la flexibilidad debería de tener. Y si me permiten, los grupos que se oponen a esta reforma creo que están instalados en un paradigma antiguo y poco eficaz. La protección al trabajador empleado no va a tener que ver con la dificultad del despido de ese trabajador. Eso quizás pudo funcionar en épocas de que el mercado español era el mercado donde competíamos, en épocas en las que no existía el mercado único de la Unión Europea y en tiempos de la no globalización. Pero hoy el reto que tenemos
los europeos, incluidos por tanto los ciudadanos del Estado español, cómo somos capaces de mantener nuestro modelo social, economía de mercado, estado del bienestar, libertades, derechos fundamentales, respeto al entorno, con países que compiten con nosotros sin esas mismas condiciones. Y no se trata de que nosotros evolucionemos hacia esos modelos, ni mucho menos, pero que introduzcamos las modificaciones de las reformas que nos permiten mantener ese modelo. Este es el debate de Europa y donde se permiten el centroizquierda, que lo ha entendido bien, en los países escandinavos, en Alemania, en Holanda, ha optado por reformas como las que estamos propiciando en los últimos tiempos. Quienes están instalados en una idea inexistente de que de las épocas previas a la globalización, de la época de la autarquía, quizás pueden defender modelos obsoletos de protección de los trabajadores y del empleo. Pero hoy esos modelos no nos sirven para garantizar la creación del empleo ni para mantener el empleo. Y es cierto, señorías, que la creación del empleo no va a ir directamente vinculada a la reforma laboral. Ahí mantenemos otro elemento de discusión con el Gobierno, que es que esta reforma laboral debe ir acompañada de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo. El Pleno aprobó una moción en este sentido y espero que el Gobierno avance en esa dirección. Porque esta reforma, para lo que va a servir será, si funciona adecuadamente, para mejorar la posición competitiva de las empresas, para evitar que nuestro mercado de trabajo, cuando afrenta una situación de crisis, opte por la destrucción de empleo y en lugar de optar por el mantenimiento del empleo vía reducción de sueldos y vía reducción de horario, como el modelo que ha funcionado exitosamente en Alemania, por citar algún ejemplo. Por tanto, sus efectos, esperamos que se produzcan, van a tener que ver en la salida de la crisis y van a tener en dar mayor fortaleza en el funcionamiento de nuestras relaciones laborales ante próximos contextos económicos adversos, que nuestro sistema tenga un mejor funcionamiento. Y vamos a ver qué sucede en la aplicación de la norma en los próximos meses y en los próximos años. Dicho esto, señorías, yo pasaré a relatar los acuerdos de las transacciones que el Grupo Popular a primera de la mañana ha trasladado a los grupos, buena parte de ellas con Convergencia y Unió. En primer lugar, las transacciones resuelven de manera satisfactoria los problemas competenciales que Convergencia y Unió había observado en este Real Decreto Ley y que en el caso de Cataluña, además, el Consejo de Garantías Estatutarias había advertido de que existía riesgo de invasión competencial. Y en concreto transaccionamos las enmiendas 436, 437, 439 y 440 que salvaguardan las competencias de los servicios públicos autonómicos. En segundo lugar, transaccionamos la enmienda 453 y evitamos cualquier referencia a una orden ministerial que desde nuestro punto de vista no respondía al reparto de competencias en materia de formación para el empleo y suprimimos esa disposición final. Y finalmente transaccionamos la enmienda 459 que garantiza que las comunidades autónomas tengan mayor libertad para gestionar los recursos de las políticas activas de empleo. En este sentido, damos, a nuestro entender, plena solución a los problemas que en Cataluña se plantearon en relación a este Real Decreto Ley. En segundo lugar, las enmiendas 378, 389 y 391 son también transaccionadas y permiten otorgar un papel más activo a la autoridad laboral en todo lo que tiene que ver con la gestión de los antiguos expedientes de regulación de empleo. En este sentido, la autoridad laboral podrá realizar a petición de las partes las actuaciones de mediación que corresponda a efectos de buscar soluciones a los problemas y al mismo tiempo dar asistencia a petición propia de cualquiera de las partes durante esas discusiones. Abre también la posibilidad de que los trabajadores sean los que insten a la extinción colectiva de los contratos, en el caso de que crean que esa solución es mejor para sus intereses, atribuyéndole a la autoridad laboral la decisión correspondiente. Se contempla que la autoridad laboral verifique el cumplimiento del plan de recolocación, pudiendo requerir a la empresa que lo cumpla. Nos parece importante, hemos de reforzar los planes de recolocación, hacerlos creíbles para los trabajadores. Se contempla la posibilidad de la nulidad de la decisión exhaustiva cuando no haya existido periodo de consultas,
nos parece relevante en la aplicación práctica de la normativa. Y además nos consta que los gobiernos autonómicos están discutiendo con el Servicio Público de Empleo Estatal y con el Ministerio aspectos vinculados al expediente de regulación en el correspondiente reglamento que van a reforzar esas garantías desde la perspectiva del interés general de que la desaparición de la autorización administrativa en estas cuestiones no implique una desprotección y una desregulación excesiva que genere problemas. Con la enmienda 392, que es coincidente con la enmienda del Partido Popular, resolvemos de manera adecuada los problemas vinculados al absentismo. Vamos a evitar abusos que se podrían ver derivados de una mala interpretación de esa normativa y garantizamos que las bajas por tratamiento de enfermedad grave y cáncer no se ven afectadas por el despido por absentismo. Con las enmiendas 368 y 372 damos más posibilidades a los autónomos en materia de participación en la formación para el empleo y muy singularmente con una vieja demanda de los autónomos que nos habían planteado y que no se había podido resolver, como es una bonificación del 50% de la cuota para ese autónomo que contrate a un familiar, a su cónyuge, a sus hijos. Clarificamos también las causas la causa económica del despido objetivo. Yo creo que de una manera muy racional situamos esa referencia de los 3 trimestres anteriores, ingresos ordinarios. Creo que ya acotamos mejor esa causa económica. Con las enmiendas 366 y 367 reforzamos el principio del derecho a la formación del trabajador, que es de los cambios importantes que introduce esta reforma. Acotamos que esa formación debe estar vinculada a la actividad de la empresa y al mismo tiempo entendemos que aquella formación que la empresa está obligada a dar no está incorporada en esa formación, que es una formación de a más, precisamente para reforzar la empleabilidad del trabajador. Reforzamos con las enmiendas 378, 377 y 380 los aspectos de la vida familiar y la igualdad con las mujeres trabajadoras. El descuelgue del convenio colectivo no va a poder afectar a las cláusulas de no discriminación establecidas en el convenio de ámbito superior o a la existencia de planes de igualdad en los convenios de ámbito superior y establecemos un mandato de promoción de la jornada continuada y horario flexible, importante a efectos de conciliación. Introducimos una transacción en la enmienda 375 significativa para el sector del turismo, como es la bonificación de las cuotas empresariales a los trabajadores fijos discontinuos que se empleen en los meses de marzo y noviembre, fundamental para crear empleo en uno de los sectores básicos para la salida de la crisis, como es el sector de la hostelería. Ampliamos efectivamente el 10% la posibilidad de institución de la jornada, pero yo al señor Coscubiela he de recordarle que eso ya fue pactado por los agentes sociales, comisiones UGT-COE, a principios de este año. Y introducimos una mejora que ese acuerdo no contemplaba, como es el preaviso, que no existía hasta el momento. Y hemos alcanzado también con el Grupo Popular un acuerdo importante en materia de los trabajadores del hogar, mandatando al Gobierno a presentar un informe para ver qué resultados ha tenido estas modificaciones que se introdujeron el año pasado. Se asume el compromiso de un proyecto de ley de actualización de la LISMI, un nuevo proyecto de ley de actualización de la Ley de Empresas de Inserción, el compromiso de evaluación de la reforma laboral, el compromiso de evaluación de las políticas públicas y, finalmente, una enmienda muy significativa. En relación al contrato de emprendedores, hemos transaccionado un texto que establece que ese contrato, que es muy peculiar, sea vigente mientras nuestra tasa de desempleo esté en el 15%. Y con eso evitamos cualquier riesgo, señorías, de inconstitucionalidad o de no encaje de este contrato en el convenio 158 de la OIT. Yo ahí quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el Grupo Popular y el Grupo Gobierno para poder alcanzar este conjunto de transacciones que, insisto, mejoran sustancialmente el contenido del proyecto de ley. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.